Listo. Ah, era que no había grabado. Empezaba a grabar. Bien, veíamos los símbolos, ahí los pueden ver. Hablábamos de otros interruptores que detectan fuga a tierra, corriente que se va por la tierra, ¿sí? Esa corriente es sensada por este tipo de interruptor y permite más que todo brindar una protección a las personas en zonas clasificadas como húmedas o peligrosas. ¿Listo? El funcionamiento ya muy electrónico, de verdad. Esto es un toroide, es algo muy pequeño. Decíamos que aquí funcionaban los toma GFCI, tenían este circuito por dentro y por eso permite una protección mucho mejor. Está el cuestionario, que de hecho el cuestionario yo se los dejé para que lo empezaran a resolver, donde están todas estas preguntas también, y pues espero que ustedes, eh, para responder las preguntas, tengan que leer por lo menos la presentación. Bien, hablábamos de los fusibles, que son elementos de protección, que se deben reponer cada vez que actúan, que van en circuito, en serie, ¿sí? Pues que un elemento va en serie con el otro. Estamos hablando de cualquier circuito en serie. Digamos que esto es eh, un motor y aquí va pues el fusible, son dos elementos eléctricos. Aquí va la fuente y bueno, aquí voy cerrando el circuito. Entonces, decimos que están en serie cuando el final de un elemento está unido con el principio del otro. Y decimos que está en paralelo dos cargas, que al final son cargas, cuando el principio está conectado con el principio del otro elemento y el final con el otro final. Entonces, por eso se distingue serio paralelo y aquí está la simbología también de lo que son los fusibles, los diferentes tipos de fusible que se utilizan en el sistema, en un sistema eléctrico, ¿listo? Aún se utilizan para proteger equipos, elementos o para brindar alguna, digámoslo así, señal también, ¿bien? Ahí brindan una protección. Las cañuelas, los cortocircuitos, pues todavía se utilizan en media tensión y esos son unos fusibles, ¿listo? La fórmula para calcular, muy básica, multiplicar la corriente nominal del circuito que yo quiero proteger por el 15%, que sería por 1,15. Eso como repaso, ¿no? Veíamos las consecuencias de no escoger bien un fusible y qué puede pasar. Va desde poner en peligro a las personas, el equipo, o generar fallas en el sistema constantemente porque no lo calculó o lo calibró. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a su diseño, a su operación? Esto lo pueden leer en la presentación. Si quiere vuelvo y se las comparto después de clase, pero eh, debemos ir avanzando. Aquí lo mismo, cuestionario. Listo. Ustedes lo pueden resolver. Yo lo compartí. Vuelvo y lo comparto si es necesario, no hay problema. Y lo responden, ojalá a mano. Están los relés y contactores. Decíamos que, por ejemplo, este No, puede acelerar qué un pena. motor. ¿Una pregunta? Sí, ingeniero, qué pena interrumpirlo para ver si lo comparte otra vez, que a mí me borró todo lo que tenía en el teléfono. Ah, Gracias. bueno, listo. Bueno, mira, estoy armando. ¿Ya? Y ingeniero, a mí también, a mí se me borró todo lo que tenía ahí en el WhatsApp. Para ver si de pronto me lo puede enviar otra vez, Bueno, las clases, la grabación. no hay problema. Lo hacemos. Con gusto. Entonces, ¿Se me escuchan? seguíamos. Sí, sí lo escucho. Entonces, mira, eh,
yo voy a subir la clase y voy a dejar los documentos, el taller y la presentación. ¿Listo? De nuevo. ¿Ok? Para que lo puedan resolver. ¿Listo? Bueno, Entonces, señores. el funcionamiento de estos relés pueden ser electromecánicos, puede ser una forma mecánica, estado sólido, que decíamos que eran chips, ¿sí? Y aquí ya con microprocesadores, ¿listo? Con electrónica, estos de estado sólido son dispositivos más que todo electrónicos, y aquí ya tenemos procesadores. Ya he hecho un solo relé digital, puede hacer las funciones en un solo elemento, en un solo cajón de muchos sensores y relés de protección que se utilizan en el sistema. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos para proteger o censar el voltaje, ¿listo? Mandar una señal cuando tenemos una sobretensión en un sistema o una subtensión, ¿listo? Peligrosa para las máquinas y para el sistema, entonces debemos censarlas, estar vigilándola y en una sola podemos tener varios sensores de sobrecorriente, de sobrevoltaje, motorización, subfrecuencia, sobrefrecuencia. eh, Las máquinas que nosotros protegemos con estos elementos suelen ser bastante costosas y por eso las medidas de protección a veces, de hecho, pueden llegar a ser redundantes, una o dos veces. ¿Listo? Tenemos el relé térmico, yo creo que hasta aquí vamos, relé térmico de sobrecarga, que se utiliza para precisamente proteger contra la sobrecarga. ¿Listo? Cuando un motor está atascado o está cargando, está haciendo más fuerza de la que es capaz de hacer, ¿sí? Por eso es de 2 caballos de fuerza o de 5, ¿sí? Y como si fuera un animal, cuando le echan más costales de los que es capaz de cargar, pues se sobrecalienta y este aparatico se sobrecarga, como la palabra lo indica, y ese aparatico nos ayuda a vigilar que el motor no se vaya a averiar, a incendiar por una sobrecarga. ¿Sí? Ahí tiene forma de calibrarlo en tiempo y en la cantidad de sobrecorriente. Y tiene un botón de prueba. Este rojo es de prueba. También está conectado en serie con el circuito. Aquí tiene un cuestionario. Allá. Listo. Bien, ¿alguna pregunta tienen hasta ahí? No, creo que habíamos. También. Miren, muchachos, estos de acá son relés. La verdad, son muy parecidos a los contactores porque ellos a la final, ¿qué hace un relé o un contactor? ¿Qué tiene por dentro? Tiene simplemente un juego de contactos, ¿sí? Que se abren o se cierran con una señal eléctrica. Ya no hundiendo manualmente como hacemos nosotros para encender el bombillo con un interruptor manual, sino que mediante una señal eléctrica da la orden mediante un pivote mecánico de cerrar o abrir los contactos. ¿Bien? Un electroimán móvil. Ahora bien, los contactores pueden ser electromagnéticos. Usted puede hacer mover, ¿sí? Como los son este tipo de conductores. Qué pena la pregunta. O sea, eso se trata Bien, ¿listo? Y este de abajo es el relé. Casi siempre vienen en juego porque se utiliza para máquinas y para cargas grandes y ellos deben estar protegidos contra sobrecarga. Es como el relé principal o más usado para protegerlos. Como la mínima protección que se debe poner, es lo que quería decir. Ese contactor es electromecánico, pero también nos encontramos
electromecánicos, neumáticos, es decir, que se accionan ya no por magnetismo, sino por presión neumática de aire y por presión hidráulica de algún fluido, aceite, agua puede ser el fluido también, pero realmente casi siempre son lubricantes, ¿no? Aceites o fluido hidráulico, es que se llama. Bien, fluido hidráulico. Miren que eso, y de hecho lo vimos en el SENA, la parte de neumática y electroneumática, lo mismo que hacemos, los circuitos, válvulas, electroválvulas, eh, y la misma filosofía de control aplica para la parte neumática y para la parte hidráulica. Bien. ¿Por qué? Porque a la final es lo que les decía, mire, mediante la energización de una bobina por los bornes A1 y A2, yo abro, ¿sí? Muevo estos contactos de una posición a otra. Pues solamente tengo dos posiciones, abierto o cerrado. Y decimos normalmente abierto y normalmente cerrado cuando el contactor está desenergizado. Bien, ese es como el parámetro, porque usted podría decir, bueno, y si el contactor está energizado, pues los que estaban cerrados se abren y podría ser mi normal posición, pero mi normal posición es desenergizar. ¿Me hago entender o de pronto no? ¿Qué tiene un contactor por dentro? Vean, puro juego de contactos. Tiene, si ustedes ven acá de este color verde, los contactos de potencia o bornes de fuerza, se le llaman, y los de control. Estas platinas son, en este dibujo, las verdes son estas y las naranjas son estas, las de control. Fuerza y control. Miren que ya estamos hablando de dos circuitos diferentes. Y parte del circuito de control también es la bobina A1 y A2. Vamos a ver cuál es la bobina A o los bornes A1 y A2. Ah, miren, aquí está. A1 y esta puede ser A2. Esta es la bobina que yo energizo, genera magnetismo y me mueve a la final el que se mueve es este electroimán móvil. ¿Listo? Aquí mismo está con el resorte, por eso tiene un resorte. ¿Listo? Y me permite a mí entonces hacer el movimiento de los contactos. ¿Por qué? Porque mecánicamente están unidos. ¿Listo? Bien. Aquí está la bobina A1, A2, el núcleo, la armadura o carcasa y los contactos. De esta forma funciona. Aquí ¿están viendo el movimiento en el dibujo? ¿Cómo funciona un contactor? Sí, señor. Sí, señor. Cuando se energiza, por acá, yo puedo meterle línea 1 y línea 2 y energizar la bobina. Y aquí le meto un interruptor, puede ser. Listo, entonces hagámoslo así. Digamos que cojo línea 1 y línea 3, meto un pulsador acá y puedo pulsar. O puede ese pulsador ser la señal de otro contacto auxiliar de otro motor. ¿Sí? Entonces yo puedo enlazar y empezar a armar un sistema de control. Además de eso, si ustedes ven, uno les puede adaptar a ellos los que se dejan contactos auxiliares y aumentar este número de contactos. Normalmente es abierto, cerrado para mandar más señales. Si necesito mandar más señales con el movimiento de este contactor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bien, uno puede
utilizar los contactores, ya sea por rotación, por traslación o por combinación de movimientos. Bien. Por rotación, pues es en giro, ¿no? Por traslación es algo que se traslada de un lugar a otro. Va de aquí hacia allá. Y es prácticamente lo que hace el contactor. Esos contactores electromecánicos o lo que en el dibujo lo hace de esta manera, pero también puede cerrarse y abrirse por otra clase de movimientos. Aquí vemos cómo funciona la bobina o cómo está en el estado normal, sin excitación, bobina sin excitar, es decir, bobina sin energizar, ¿listo? Y ya el circuito como cuando la bobina está excitada, es decir, cuando se ha cerrado ese pulsador, porque pues puedo tener otra alimentación, puede ser un pulsador, puede ser otro contacto que me permita a mí energizar la bobina del contacto. A1 y A2, esas bobinas las puedo alimentar a 120, eso se lo dice el contactor, o a 220, bipasas, o monopasa, 220 monopasa. Hay tipos de contactores, vea, ojo con cuando estén utilizando contactores y conectándolos, no dejar hilos de cable porque podemos armar unos cortocircuitos. Las conexiones de ese tipo de aparatos, cuando ya son contactores de gran potencia, deben ser muy bien ajustadas para que la vibración no afloje los tornillos, se genere un punto caliente. Por eso es que más se varían por los puntos calientes. Al aflojarse los tornillos, entonces, o cortocircuitos por dejar mal conectado. Como eso casi siempre es cable, ya no se utiliza prácticamente el alambre en este tipo de conexiones, los hilos y toda la configuración. De hecho, usted no puede dejar pedazos pelados de cable. Tiene que entrar el aislamiento, parte del aislamiento, porque todo pues debe quedar. No debe quedar ninguna parte viva al exterior. ¿Listo? Ni visible ni tocable, pues, si me hago entender. ¿Listo? ¿Qué características o cuando vamos a la tienda, cómo pedimos el contactor? Pues con una tensión de mando, una potencia de mando. ¿Qué quiere decir eso? La potencia que va a manejar por los contactos de fuerza y la tensión que es diferente a la tensión de empleo, que es la tensión de las bobinas, o la corriente de empleo, que es la corriente de la bobina, el poder de corte y el poder de cierre. ¿Y quién nos da esos parámetros? Pues el motor. O sea, poder de apertura y poder de cierre. Pueden llegar a ser diferentes. Dice, ¿qué ventajas tiene de esos contactores y por qué se sigue utilizando todavía mucho en la industria? Prácticamente no han sido reemplazados, hasta el momento no han sido reemplazados, ¿sí? Primero, pues, permiten automatizar fácilmente el arranque y paro para los motores, o sea, permite arranque y paro para los motores eh, de una forma sencilla, ¿sí? No tengo que ponerme a hacer todo un circuito electrónico y diseños y todo. Una tecnología muy sencilla y es una buena solución, ¿sí? Eso también la hace económica. Posibilita el control de uno o varios puntos. Yo puedo mandar el motor desde varios puntos, hasta desde un computador. Proporciona un alto nivel de seguridad para las personas. Permite controlar y automatizar equipos, máquinas que manejan procesos relativamente complejos mediante la ayuda de dispositivos auxiliares de mando, como los interruptores finales de carrera. Y disponen de una gran variedad de accesorios que reduce al mínimo el montaje. Aquí algunos aspectos, sí, vienen codificados. Hay contactores AC3, AC1, AC2, y esos están de acuerdo a la corriente que manejan, nominal, ¿sí? Y sí, a la corriente que manejan nominal. Los AC1 manejan hasta 2000 amperios, si no estoy mal. Los AC3 solamente hasta 10 amperios, pues, de acuerdo a los robustos.
¿En qué aplicaciones podemos usar los contactores? Automatización y arranque y paro de motores es lo principal. Pero si usted mira un aire acondicionado, por dentro tiene contactores. Los nevecones y las neveras también tienen contactores. Eh, creo que los hornos microondas también. Un horno puede tener un contactor para el arranque, el encendido y el arranque. Si el horno demanda bastante carga. Listo. Circuito de alumbrado y transformadores y conexión de condensadores o correctores de flor, lo que le llamamos bancos de condensadores. Bien, sí, miren, que es bastante utilizado, por eso hay que saber de él. Algunos elementos de accionamiento se llaman estos, ya no son contactores, son pulsadores, selectores, paros de emergencia, estos se utilizan para parar el motor cuando ocurre algún evento. Luces de iluminación, encendido verde casi siempre, parada, pues, o puede ser abierto verde y cerrado rojo, listo, funcionamiento. El amarillo, el azul, combinamos varios colores si tenemos varias posiciones en reposo. Y esos elementos, pues, también son switches de apertura y cierre, la mayoría. Deme un momento, por favor. Bien, tenemos otros elementos que son también muy importantes y más que todo en la parte de automatización mecánica. Automatización mecánica. Entonces, están los relés temporizadores. Cuando yo quiero, ahorita en los circuitos de iluminación, se utiliza mucho el relé temporizador para que las luces, por ejemplo, de una subestación, de un edificio, de una instalación XY, pues se encienda después de las 6 de la tarde, ¿listo? Y se apague, digámoslo así, a las 6, 7 de la mañana. Están reemplazando las fotoceldas. ¿Sí? O el fotocontrol, que es este otro, que cuando hay luz solar aumenta la resistencia aumenta hacia arriba y impide el paso de la corriente. Por lo tanto, cuando llega la noche, ¿qué es lo que pasa? La resistencia baja y pasa la corriente, entonces hace como la palabra lo dice, ¿listo? Un control por medio de luz solar, ¿listo? O de fotones. Hay temporizador, ese es el que más utiliza el temporizador digital. Hay, esos son electroperas, la misma pera que le colocamos al tanque para que no, cuando se llene, deje de llenar. Pues tenemos la misma pera, pero con la diferencia de que manda una señal eléctrica cuando se llena el tanque o cuando está muy vacío. ¿Listo? Se puede colocar y tener entonces la automatización y llenado de un tanque. ¿Listo? Automatizado. Los relés auxiliar también se utilizan mucho. ¿Y qué consta de esos relés auxiliares? Pues, como lo pueden ver, un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto, una bobina también. Es más sencillo que un contactor, pero digámoslo así, que es el principio de funcionamiento prácticamente es el mismo. ¿Cómo se distingue un contactor? Muchas veces el auxiliar jamás van a encontrar el circuito de fuerza. Profe, yo tengo O una pregunta. estos siempre van a funcionar con contactos auxiliares, Profe, tengo una pregunta. con un juego de contacto normalmente abierto o cerrado, o hay, de hecho hay relés que tienen muchos juegos, ¿listo?
varios juegos de contacto y cerrado, pues permite más conexiones, enviar más señales. Profe, tengo una pregunta. Las tensiones a las que funcionan Profe, son 24 voltios, 12 voltios, pueden funcionar a 220 en escucha. caso de iluminación, ¿sí? Normal. Y algunos, pero los contactores sí poseen entonces una bobina, circuito de fuerza, circuito de control. ¿Sí? Aquí solamente es una bobina y circuito de Tal vez control. no nos escuche, No más. toca De fuerza alzarle la motriz. mano que nos escuche. Bien, muchachos, aquí Tengo una pregunta, cuestionario, ¿qué es un contactor? ¿Cómo se clasifican los contactores? Mencione 3 especificaciones relevantes de los contactores. Hay que leer cuál es la diferencia entre contacto principal y contacto auxiliar. El principal es el mismo de fuerza, ¿ok? Y el auxiliar, los de control. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Terminamos como que esta parte de accesorios, equipos de interrupción y de control. Ingeniero, ¿nos escucha? profe, ¿nos escucha ahí? Estás hablando, Hola, hola. Hola, ingeniero, ¿usted escucha ahí? Hola, 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 profe. ¿estás hablando? No estás escuchando. Hola, hola. ¿Nos escucha ahí? Sí, 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 lo que pasa es que yo era el que estaba fallando. Ok. Yo tengo una pregunta en cuanto a los contactores. Sí, Bueno, digamos, me voy a retroceder un poco. Digamos, tengo un motor bifásico. Eh, entonces, la alimentación del embobinado, la tensión depende de qué. O sea, yo dependiendo del embobinado que le quiera montar, lo quiero a 110, y esa misma alimentación es la misma alimentación del normalmente cerrado y normalmente abierto. O estoy la equivocado. bobina. Ajá. Ujú, de la ¿De qué bobina, sí. Entonces, depende la alimentación? sí, miremos entonces si quiere acá, ya le entendí la pregunta, o hacia, quiere clarificar eso. Listo, entonces, conexión, eh, contactor, motor. Entonces, es que todo, es que no sé, no me gusta Yahoo. Espera un momentito. Después me ha pasado Yahoo. Entonces, miren. ¿Alguien quiere conectar? Dame un segundo. Entonces, miren. Eh, es que hay uno que está en los esquemas así. Aquí yo puedo distinguir muy bien esta parte. Quiero esa imagen. Vamos acá. Entonces, bueno, si la paso por aquí, permítame un momentico. Archivo nuevo y les presento. Entonces, miremos. Permítame la grande. Qué pena. Ahora sí, es para poder rayar, ¿sí? Entonces, miren, esta parte de acá, y está bien dividido, es la parte de potencia. Y como ustedes pueden ver, va una, dos y tres fases, vean. ¿Listo? Y el motor va alimentado, en este caso es un motor trifásico de N potencia, digamos que fuera un motor de 20 caballos. Y aparte va el circuito de control, ¿listo? O el esquema de mando también se le llama. Muchachos, tienen que acostumbrarse porque las literaturas
lo hablan diferente, pero a la final son dos partes, ¿sí? Bien, ¿con qué? Alimentado con una línea, cualquiera de estas, ya sea la línea 1, la fase 1, la fase 2 o la fase 3, y el neutro, ¿vea? Y el neutro. Prácticamente, voy a borrar acá, y este neutro estaría conectado aquí, y yo puedo conectar a línea 1, me puedo alimentar de acá. ¿Por qué? Porque esta alimentación va a ser a 120, no más. Pero esta sí va a ser entonces a 240, puede ser. 40 trifásicos. Trifásicos. Bien. Entonces, si el circuito de control, aunque yo lo puedo alimentar de la misma cometida de donde estoy alimentando el motor, ¿listo? Pues va a funcionar una tensión diferente porque no necesita toda esa tensión y además simplemente va a mandar ¿a quién? A este motor. Haciendo que se cierre o se abre los contactos de potencia. ¿Sí? Aquí van los contactos de potencia, aunque en el mismo aparato yo tengo este pedazo y tengo este pedazo. En el mismo contactor tengo esto ya de acá, es independiente, pues es la cometida, esos son los cables de conexión y este pues es el motor. Yo interrumpo esos cables de conexión como si fuera un interruptor de un bombillo, obviamente en 3 fases, pero quien me va a accionar y a abrir o cerrar, pues la orden viene del esquema de mando. ¿Listo? Su nombre es. Entonces, mando de un motor mediante pulsadores de marcha y paro. Este es el más básico de los circuitos. ¿Entendido? ¿Resolví la duda? Sí, pero, o sea, como te digo, o sea, hay embobinados también a 220, entonces, o sea, no depende de nada, sino del embobinado, digamos, el embobinado es a 220 o a 110, dependiendo de eso, de lo que le quiera Bien, montar, entonces, digo yo. cuando es a 220 bifásico, se utilizan solamente 2 fases. ¿Listo? No Sí, va a haber ningún problema. ok. Por ejemplo, a ver si lo puedo hacer acá. O sea, no tengo ningún problema, el motor no va a funcionar mal ni nada por el estilo, porque yo, veamos aquí a Paint, vamos a ver si puedo borrar la fase, borrador. Digamos que no va a esta fase del medio, quedan solamente esas 2 fases. Más o menos el esquema quedaría así. Y aunque se muevan los 3 contactos, pues se está conectando las 2 fases del motor. Bien. Porque no he visto contactores con solamente 2 bordes. Si lo encuentra, de verdad, siempre traen 3 bordes. No incide en nada, digámoslo así, en el funcionamiento del motor. Esa era más o menos la duda. No, eso te entiendo perfectamente. Yo lo que quiero aclarar es el embobinado, digamos, yo escojo el embobinado del contactor dependiendo del lugar de trabajo, digámoslo así, entonces. Ah, bueno, ya sí. Entonces miremoslo acá. No, está más acá adelante, donde está AC1, AC3. Entonces, de hecho, mire, hay contactores AC-DC o AC-DC, listo. Yo puedo manejar fuerza, ¿sí? En DC. Y mire, es acá. Entonces, borramos acá. Dice, de acuerdo a la potencia y al lugar donde yo voy a trabajar, ¿sí? Y a los requerimientos del circuito, puede ser un motor, puede ser un horno, puede ser un banco de condensadores, ya lo vimos. ¿Listo? Pues yo tengo que saber escoger bien, no solamente cuánto amperaje me van a manejar los contactos de fuerza, digamos que desde un motor trifásico, esos son los contactos de fuerza, sino a qué tensión voy a alimentar la bobina, los bornes A1
y A2. Y pues yo no, si yo en mi sistema no tengo, por ejemplo, cerca o pues de ese circuito, no tengo 120 voltios, porque no tengo un neutro, de pronto tengo el sistema trifásico ahí, pero no tengo un neutro, bien, cerca, pues escojo alimentación a 220, a esa bobina. Las bobinas también pueden venir alimentadas en DC. En DC también pueden venir alimentadas. ¿Listo? Entonces, puede que esa bobina, si yo tengo un banco de batería cerca de eso, yo puedo alimentar a 24 voltios o a 48. ¿Sí? Son circuitos completamente diferentes, independientes. ¿Listo? Y están relacionados solamente mediante el pivote. Ya me dice, ahora sí. Ah, ya te entiendo. O sea, la alimentación del embobinado obviamente es muy aparte de la alimentación de fuerza del motor, eso te entendí. Pero, Sí. o sea, el embobinado puede ir alimentado así como tú dijiste, en DC. ¿La última parte? A 24 voltios y no va a tener ningún problema, nada que ver con lo de el área de la fuerza. No tiene nada que ver, son completamente diferentes. ¿Sí? No, no va a incidir en el funcionamiento de la máquina ni nada por el estilo. O sea, como Solamente es lo para puede el ver control. acá en el dibujo, ¿sí? Mire que están completamente... y yo lo intenté hacer, ¿sí? Mire, yo puedo, como son circuitos independientes, esta es la bobina, mire, aquí está el borde A1 y A2. Eso es lo que quiere decir este rectángulo. La bobina es el contactor A1 y A2. Y esta, pues me supongo, yo lo puedo suponer porque tiene el neutro, funciona a 120. Pero aquí yo por acá puedo tener 380, o 240, o 440, o 7600, ¿sí? En caso de esas bombas del acueducto. A media tensión esas bombas, esos motores son a media tensión. ¿Sí? Estamos hablando más de 1000 voltios, ya es media tensión. Bien. Y no tiene nada que ver, ¿sí? Obviamente trifásicos, y no inciden nada. ¿Cómo escogemos eso? Pues de acuerdo a lo que yo tenga disponible ahí cerca. ¿Y cómo escogemos la alimentación de esa bobina? Pues de acuerdo a lo que yo tenga más cerca. ¿Sí? Si yo lo puedo tomar desde acá, pues mucho mejor, a 120. Cojo una línea y una otra. Ah, ok, Bien, ok, eso es lo que quería saber. Ok, listo. sí. Muchas gracias. Sí, independiente, pues obviamente de aquí tiene que salir, sí. Esta puede ser una a 240, ¿sí? Cosa que yo, pues, cogiendo una línea y eso, y un neutro, pues saque los 120. Sí, ojo, ojo, porque yo de hecho me tiré un par de contactores por no tener en cuenta eso en una instalación. Sí. Menos mal no me dieron cuenta. Ujú. Pero sí hay que tener cuidado, ¿ok? Y hay que tenerlo claro antes de escoger, de conectar, ¿sí? Y no están a la carrera. ¿Alguno tiene otra pregunta? ¿Sí le quedó resuelto ahorita, sí? Sí, señor, te entiendo Bueno, perfectamente. de pronto con las otras explicaciones, pues contesté preguntas que tenían otros. Bien, y va con el tema. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué sigue después? Servicios y componentes auxiliares. ¿Listo? Ah, bueno, tableros eléctricos. Tableros eléctricos. Y luego sí vamos a ver componentes auxiliares. Sistemas auxiliares. Entonces, esos tableros eléctricos, pues, ¿qué es un tablero eléctrico? Es un cerramiento metálico, la mayoría de veces puede ser plástico también, con una tapa, con una puerta, que por dentro pues lleva una cantidad de elementos eléctricos, elementos y componentes eléctricos. Ahí es donde vamos a instalar los relés, los contactores, ¿sí? Cómo va unido los interruptores, los transformadores de corriente de medición. Entonces ahí es cuando ya empezamos a tener que tablero de medida, tablero de protección,
tablero de auxiliares, ¿sí? Y empezamos a tener a diferenciar los sistemas por un tablero o una cantidad determinada de tableros, las celdas de media tensión, ¿sí? Eso se ve en la industria, en subestaciones, en edificios, ¿sí? En piscinas, uno también ve este tipo y todo, ya pues pequeños, ¿sí? Pero para manejar las bombas, para hacer el tratamiento químico, bien, para manejar y tomar los registros, ¿sí? Tablero, tablero de señalización, ejemplo, y cada tablero, y de hecho en la puerta, debe traer su diagrama unifilar para que cualquier técnico pueda intervenir el tablero y no tener que seguir el cable y mirar que este cable para dónde va, este otro no sé para tampoco dónde va, eso es una maraña. Pilas que cuando ya hablamos de tableros, pues si no organizamos los cables y no tenemos el unifilar para hacer las intervenciones, para saber cuáles son los puntos de corte, ¿listo? De qué máquina, qué carga alimenta, ¿sí? A qué barraje pertenece, para poder hacer los mantenimientos, las ampliaciones. Y eso, cuando uno hace un cambio, debe actualizarlo. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es un diagrama unifilar? Un diagrama unifilar es la representación de las tres fases en una sola línea. Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Y de qué se distingue un diagrama unifilar? Miren, muchachos, un diagrama unifilar, ¿cómo lo distingo yo que es unifilar? Uno, pues, obviamente la sola línea, ¿sí? Y lo otro es porque yo solamente en el unifilar represento los barrajes, o sea, los puntos de alimentación, comenzando desde este punto que distribuidora puede ser la acometida, punto de acometida, y los puntos de corte y carga. De hecho, este diagrama unifilar tiene bastante cosa, tiene más cosas, pero sí ve que se ve algo saturado, entonces para no verlo tan saturado, uno solamente, sí, por ejemplo, mire, este tiene, bueno, aunque los puntos de corte, pues también deben decir las características de ese punto de corte. Aquí que está manejando un motor, ¿bien? Y tiene que, está protegido, aquí está el símbolo de un termomagnético, y la caja de toma. Algunos traen la medida también, y en el diagrama unifilar puede ser un diagrama de protecciones, también puede representar las protecciones, ya en dibujos aparte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes que de pronto han tenido contacto con los planos de planta de tomas, que coloco un toma aquí, y que, por ejemplo, una habitación y el otro toma acá, y más o menos así se dibuja, ¿cierto? Bien. Y si encima le dibujo el de iluminación, y entonces ya tengo que hacer el dibujo también del interruptor y ese interruptor que me maneja esta lámpara. Voy llenando, ¿sí? El espacio visual de mucha cosa y a la final no distingo nada. O leerlo es un completo absurdo. Va a tomar mucho tiempo. ¿Me hago entender? Entonces uno suele hacer varios planos de los distintos sistemas. Está el diagrama de control, les hablaba ahorita, ¿no? Circuito de potencia, circuito de control, eso ya sabes. Los tableros eléctricos generales, entonces vamos a distinguir tableros eléctricos de acuerdo a su función, su ubicación y el uso de la energía. Entonces podemos tener por tipos de tableros eléctricos, listo. Tenemos los tableros generales. En un edificio el tablero general puede ser, también se le puede llamar el principal, son los tableros principales de donde sale todo, donde yo comando tengo el interruptor principal, ¿sí? El interruptor el más varón de todos, el que comanda todo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este diagrama unifilar podría estar ubicado acá, aquí de hecho es la caja de toma no tiene interruptor, sino que tiene fusibles. ¿Listo? Tiene fusible.
Y ese mando, ese manda sobre toda la instalación. Si estos fusibles se desconectan o alguno de ellos falla, pues va a desconectar el servicio de energía para toda la planta, para todo el bloque o como esté derivado. Entonces se le llaman tableros principales también. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Seguro? Voy a sacar porque abrí la presentación que no era. Permítanme acá un momentico. Y yo creo que ya vamos a terminar, pero sí quiero avanzar con lo de tableros. Es que esta presentación es larga, ese módulo es largo y quiero no correr, pero sí avanzar. Sí. Listo, bien. Entonces, tenemos también tableros generales auxiliares. ¿Y aquí qué metemos? Aquí metemos todo lo que tiene que ver con iluminación de emergencia, para controlar la iluminación de emergencia, la alimentación de emergencia, de pronto puede ser un auxiliar para comunicaciones, ¿listo? Para la alimentación de un radio, de los módem, ¿sí? Entonces, todo lo que, esas cargas como auxiliares que necesitamos o alimentadores auxiliares, ¿sí? Los llamamos o los metemos en unos tableros que le decimos el mismo nombre, auxiliares, ¿listo? De distribución ya son esos tableros que en el unifilar que veíamos representan, quiero mostrarles acá, ya llevan este barraco, ¿listo? Entonces son los tableros eh, eh, de distribución, ¿listo? Porque son los que, como su nombre lo dice, pues están distribuyendo, ¿sí? Para un sector y no son del comando general, ¿listo? No es el tablero principal. Es una parte, ¿sí? Es un tablero que está bajo el mando o de esclavo, lo podríamos decir, del tablero principal. ¿Listo? Tableros de paso, también podemos tener tableros de paso. ¿Listo? Simplemente por allí podemos poner alguna derivación y por eso le llamamos de paso. Necesitamos tomar una derivación y hacemos o ponemos un tablero de paso. Como una caja de paso, pero al estilo tablero. Por ahí alguien se intentaba conectar, permítanme. Listo. Ya para finalizar, ya entró a clase. Tarde. Listo, muchachos. Pero bueno, esto queda grabado y yo lo subo a YouTube y les comparto. Lo mismo que los documentos y los talleres. Tenemos tableros de comando pilas. Estos se distinguen porque están dedicados a un solo equipo. ¿Listo? En este caso, como lo muestra la imagen, está dedicado. Esto puede ser una destiladora. Le veo como cara de destiladora. Algún equipo, alguna máquina, ¿sí? Algún cuarto frío tienen estos tableros de comando. ¿Listo? Entonces, en sí, para comandar artefactos individuales o un grupo de artefactos. Artefactos, diría yo también equipos. Tableros de centro de control, esos también se le llaman CCM, por ejemplo, se utiliza mucho en la industria. ¿Quién ha escuchado hablar del CCM? ¿Qué es un CCM? ¿Nadie? Es un centro de control de motores. Centro de control de motores. Es un tablero grande donde se instalan todos esos arranques con contactores, con el térmico y el contactor, el arranque, ese conjunto de arranque y de pronto algunos otros elementos. Y
todos van en el mismo tablero. Todos los del sector de una industria. No tiene que ser todos los de la planta, pero puede ser una planta, por ejemplo, de combustibles. Esas plantas de lubricantes y combustibles tienen sus diferentes centros de control de motores de acuerdo a sus procesos. Bien. Entonces, centralizan todo en un tablero para no tener todo disperso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay un pequeño centro de control. ¿Listo? Y manejan, por lo menos aquí veo que están manejando 3 circuitos, pueden ser 3 máquinas. ¿Sí? Y también permite ahorrar costos. Mejor hacer un tablero para todos y no ya tablerito para cada elemento o máquina. Tableros de alumbrado, eso sí, pues yo creo que ustedes los conocen, pues como la palabra lo dice, es para manejar el alumbrado, solamente dedicados al alumbrado. Por ejemplo, hay también tableros de aires acondicionados. Nosotros los tuvimos que instalar solamente para manejar los aires acondicionados, la carga, una carga especial. Los tableros de fuerza, ya especializados solamente con barrajes de fuerza, por ahí pasa toda la potencia. Este de acá, esta parte es la parte o el tablero de fuerza. De hecho, se distingue por lo grueso de los conductores. Y bueno, hasta ahí los tipos de tableros según su función. Luego vamos a verlos el día de mañana según el uso de la energía eléctrica. Ahí vemos tableros de control, de señalización, bien, tableros de distribución, ya los vemos más a profundidad para clarificar más ese concepto. Esta presentación, este módulo tiene alrededor más de 200 diapositivas, por lo tanto, es largo, listo. ¿Alguna pregunta, Norbey? Alzó la mano. No, ingeniero, disculpe, fue que no, fui a bajar el teléfono y me... Ah, bueno, listo. Se le fue el dedo. Listo. Voy a dejar entonces de grabar, muchachos. Voy a volver a compartir el taller. Ahí están todas las preguntas también. Por favor, les voy a dejar un link para que vayan subiendo el taller los que las quieran completar. Claro, el taller prácticamente se entrega al final porque contiene las preguntas de todo. O creo que está dividido en 2. Listo, voy a mirar, voy a revisar de toda la presentación. Voy a dejar de grabar, muchachos. Les agradezco la comprensión de anoche. Ustedes pueden ver la grabación ahorita después de 2 horas. ¿Listo?